Señores y señores expositores, señores y señores ministros, jueces, abogados, académicos y participantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida al segundo día y final del Seminario Internacional Un juez de ejecución penal para Chile, modelo, competencia y procedimientos, que organiza el Instituto de Ciencias Penales y que cuenta con el patrocinio de la Corte Suprema y también del Ministerio de Justicia. Les recordamos que tanto el día de ayer como el día de hoy está siendo transmitido por el canal de televisión del Poder Judicial, y desde mañana los que quieran revisar las ponencias de estos 2 días van a poder encontrarlos en el canal www.poderjudicialtv.cl. Comenzamos de inmediato con el siguiente panel llamado Competencias, regímenes penitenciarios y clasificación de los reclusos, salidas temporales, traslados y visitas, disciplina y ejecución de las penas sustitutivas. Moderará este panel el profesor y abogado integrante de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y lo integran la magistrada Valeria Echeverría y también la profesora Ana María Morales. Profesor Matus, usted con la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia. Tuvimos un problema logístico con la entrada, pero vamos a tratar de recuperar el tiempo. En primer lugar, vamos a alterar el orden por razones puramente prácticas y va a comenzar Ana María Morales. Los que llevamos no sé cuántos años trabajando en justicia la conocemos perfectamente, desde que era coordinadora, algo así se llaman los cargos muy variables en el Ministerio de Justicia sobre la reforma procesal penal y su implementación, hasta ahora que es directora del área de justicia de la Fundación Paz Ciudadana, donde se desarrolla una labor de investigación empírica sobre la efectividad o cómo debieran ser las penas sustitutivas en la realidad, cómo funcionan, las que sí, las que no, etcétera, que es muy importante, sobre todo en estos momentos de reforma procesal penal, y también, naturalmente, en ese trabajo de la Fundación, en el que ella ha participado desde hace, yo creo que más de 10 años, se han estado viendo esta parte de la sustitución durante la ejecución, que podríamos llamarlo así en términos bien generales, que consiste en qué hacemos para que la gente se rehabilite y vuelva al medio libre de la mejor manera posible. Y eso es lo que nos va a relatar cómo se incardina eso dentro de una ley de ejecución penitenciaria. Ana María. Muchas gracias, Jean-Pierre. Bueno, efectivamente mi presentación versa sobre lo que debieran ser las competencias de un juez de ejecución penal y por ende cuáles debieran ser las materias que se debieran regular en una ley de ejecución penal, particularmente lo que hizo relación con oferta programática, las medidas disciplinarias y también lo que hizo relación con la progresión de las penas. Les pido disculpas, pues hay algunas materias en las cuales voy a volver a recorrer lo que revisamos en el seminario el día de ayer, en atención, digamos, a los fundamentos de mi presentación. Para comenzar, bueno, ya lo dijo el profesor Kunzmiller, históricamente lo que es la fase de ejecución de las penas ha sido una fase que en general ha estado más bien huérfana, digamos, de la actividad de los juristas. Y como señalaba el profesor, existía de cierta forma la impresión de que con dicha resolución, en este caso con la fase declarativa del procedimiento penal, quedaba terminado el asunto y que ya, por lo tanto, no había nada más pendiente en materia, digamos, jurídico-penal. Y durante mucho tiempo se buscó poder explicar, digamos, esta ausencia de controles existente por parte de la judicatura, basándose en las teorías que se denominaban de relación especial de sujeción. No voy a entrar a describir estas teorías, son teorías de carácter administrativista que surgieron en Alemania, pero como lo define Mapelli y Terradillo, básicamente lo que ocurre aquí es que el estatus jurídico del interno queda reducido a una forma en extremo sencilla, en la que todos son obligaciones y apenas se le reconocen derechos. Esas son las relaciones de sujeción especial y podríamos decir es la que ha inspirado, digamos, la regulación actual incluso del sistema penitenciario nacional. En ese contexto, bueno, la mayoría de las legislaciones penitenciarias han abandonado esta concepción de las relaciones de sujeción especial y le reconocen a las personas privadas de libertad
el contar con un estatus jurídico de carácter particular, y en eso fue bastante importante la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 1972, en que declaró expresamente que los derechos fundamentales de los internos en un establecimiento penitenciario solo pueden ser limitados mediante o en base a una ley. Y de ahí, evidentemente, surge la necesidad de hacer vivo, digamos, el principio de legalidad a propósito de la ejecución penal. En ese contexto se entiende, fundamentalmente a partir de la doctrina, que el privado de libertad es un sujeto titular de derechos fundamentales, aun cuando está sujeto a ciertas limitaciones que derivan propiamente, digamos, de su situación de reclusión, donde la regla es, evidentemente, el pleno derecho a los reconocimientos de los derechos fundamentales, y la excepción, evidentemente, tiene que ser la restricción de ellos. Eso lo plantea Iñaki Rivera en su libro. Y de ahí ha surgido toda la necesidad de poder establecer controles de la actividad penitenciaria. Ahora, la discusión fundamental es respecto del tipo de controles que nosotros queremos, ¿no es cierto? Evidentemente, el objetivo central es controlar la actuación estatal bajo el amparo, digamos, del principio de legalidad. Y en ese sentido, hay una diferencia fundamental en lo que dice relación con el control en la actividad digamos, penitenciaria versus el control en la administración general, en, como nos señala Bovino, que debe haber un control mucho más atento dado la especial, digamos, situación que se debe regular. ¿Por qué? Uno, porque es una relación en la cual hay una estrecha y continua interrelación entre el agente penitenciario y el preso en circunstancias que favorecen la generación de conflictos y un manejo violento a alguno de ellos. Por otro lado, hay un peligro mucho más constante, más latente de afectación de derechos que el que existe, digamos, una relación de carácter administrativa, digamos, normal. También hay una situación de distancia del preso con el Poder Judicial. Es una distancia geográfica, es una distancia también, digamos, en términos de, podríamos decir, simbólico. Y en ese contexto se ubica la necesidad de poder contar, digamos, con los debidos controles. Y en ese sentido podemos distinguir en doctrina lo que se denomina los controles administrativos y los controles jurisdiccionales, y dentro de los jurisdiccionales tenemos los propios o impropios que les voy a explicar sucintamente. El control administrativo ya es ahí, digamos, hay un largo debate. La gran pregunta es si nos bastaría a nosotros con un control administrativo. Y la verdad es que algunos países lo responden favorablemente. Tenemos el caso, por ejemplo, de Inglaterra, que cuenta con una inspectoría de prisiones, que es un modelo de control eminentemente administrativo y que funciona bastante bien para esa realidad. En ese contexto se entiende, por lo tanto, que una vez impuesta la pena, digamos, todo lo que es relación con la ejecución y el control externo es precisamente entregado a un organismo especializado, que en este caso es el Her Majesty's Inspectorate of Prisons, ¿ya? Y los inspectores, bueno, han desarrollado una serie de prácticas, incluso plantean que son prácticas basadas en la evidencia, porque tienen una serie de investigaciones detrás de qué es lo que se entiende una prisión saludable, y en base a esa prisión, esos conceptos de prisión saludable, lo que hacen es básicamente, digamos, revisar que la prisión cumpla con ciertos estándares, ¿no es cierto? Que la prisión sea segura, que los presos sean tratados con respeto y dignidad, que participen con una finalidad claramente digamos, en las actividades con una finalidad claramente establecida, y que evidentemente estas actividades tienen que estar orientadas a reinsertar, digamos, a los prisioneros en la comunidad. ¿Y qué ocurre? Es que en concreto hay visitas que ocurren de manera, digamos, randomizada a los recintos sin previo aviso, donde los inspectores están una semana recorriendo los recintos con acceso pleno a todos los espacios, luego lo cual levantan sus observaciones, las comparten con el director y luego se hacen públicos los informes. Según lo que nos declara Matthew en un artículo, en el caso de Inglaterra este sistema ha funcionado. Dice que 70% de las, digamos, observaciones son levantadas por la administración, y que en concreto esto ha funcionado, digamos, como sistema de mejoramiento eminentemente administrativo del sistema penitenciario. Pero también nos advierte que aquí no estamos con una facultad de imperio, y por lo tanto más bien es una credibilidad constante que ha trazado en este caso el Servicio de Inspectoría de las Prisiones, y que ha tenido un importante rol político, digamos, en lo que es el desarrollo de las políticas penitenciarias en los últimos 30 años. Y parece que ese es un control adecuado para esa realidad, pero no para todas las realidades. Y es ahí donde entra
lo que denominamos el control más bien jurisdiccional. Perdón, ahí está. Y esta es la otra forma de controlar los actos administrativos, los actos de la administración. Y ya supone evidentemente un control de carácter judicial. Y en eso la doctrina distingue un control de tipo administrativo jurisdiccional impropio o indirecto. Y también hay otro tipo que es más bien de carácter propio directo, que lo veré a continuación. En el caso del control jurisdiccional impropio directo, esto es una forma, digamos, de control de las prisiones que se desarrolló en Alemania antes de la creación de las salas de ejecución penal, y la verdad es que supondría en la práctica, por ejemplo, que sean los mismos jueces de garantía, por ejemplo, los que resuelvan respecto de distintas divergencias suscitadas en torno a la ejecución penal. Ahora, esta solución ha sido bastante criticada en aquellos países en que se dio en algún momento, porque evidentemente supone un recargo a los tribunales de sentencia y que evidentemente ellos no tendrían el tiempo para poder ocuparse de manera seria y eficaz de todas las incidencias que ocurren en la ejecución. El punto quizás más sensible es que carecen de la especialización para hacerse cargo de la ejecución adecuadamente y que en general el cumplimiento se lleva a cabo en muchas oportunidades en un lugar distante, digamos, geográficamente del lugar donde tiene su asiento en el juicio. Y también, lo que nos plantean otros autores es que podría existir una suerte de desconfianza o resentimiento del condenado respecto al juez sentenciador, lo que evidentemente podría afectar, digamos, la eficacia de su intervención. Pero quizás la crítica más importante en ese sentido es precisamente la especialización, ¿no es cierto? Otro tipo de control jurisdiccional que se puede dar, y en realidad es el que a mí más me satisface a la hora de pensar en jueces de ejecución penal en nuestro país, supone que la labor contralora de la ejecución sea llevada a cabo por un órgano totalmente distinto de aquel encargado de la sentencia, y a su vez que esté encargado específicamente de controlar la ejecución de las sentencias penales de manera distinta, digamos, de lo que es el tribunal sentenciador. La verdad es que la mayoría de las legislaciones donde existen, digamos, jueces de ejecución han optado por esta segunda modalidad, y en eso hay, digamos, varios países en los cuales uno puede echar mano, digamos, en términos de su experiencia, el caso de España, el caso de Alemania, el mismo caso en Latinoamérica, que hay frondosa regulación sobre la materia. Lo que sí, aún hay ciertos debates, digamos, doctrinarios respecto de la naturaleza de las funciones encomendadas a los jueces de ejecución penal en esta materia, porque algunos hablarían de que evidentemente se trata de una, digamos, función de carácter jurisdiccional, delegada del órgano judicial sentenciador, y otros plantearían, digamos, que se trata más bien de una función delegada de la propia administración penitenciaria. Y ahí el conflicto, digamos, es evidente porque se dice de cierta forma que habría una administrativización del órgano judicial y donde más bien el juez operaría como una suerte, ¿no es cierto?, de superalcaide. Y de cierta forma existiría un solapamiento entre las facultades del director de prisiones con las facultades que pudiera tener un juez de ejecución en esta materia. Y en ese sentido, autores como Borja Mapelli nos ponen el acento en que el juez de ejecución debe ser un representante del Poder Judicial y su labor eminentemente de carácter jurisdiccional, y por lo tanto esbozar de manera clara y nítida las diferencias entre el ámbito administrativo penitenciario y el ámbito propiamente jurisdiccional. Habiendo aclarado los distintos modelos, ahora me voy a referir a lo que debiera ser las competencias en una ley de ejecución penal y las competencias del juez de ejecución en particular en materia de oferta programática, sanciones disciplinarias y progresión de las penas. Y en relación a la oferta programática, bueno, aquí solamente quiero reseñarles, no voy a leerlas de manera completa, pero hay de nuevo frondosas
digamos, recomendaciones que se desprenden de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas, donde en definitiva, bueno, hay hartas definiciones ahí sobre qué es lo que debemos entender por oferta programática, cuál es el fin, digamos, de la privación de libertad, y nos dice que es proteger a la sociedad contra el crimen, tiene hartas definiciones que uno podría catalogar bastante positivistas, un poco afianzadas en lo que era la teoría de la defensa social, pero básicamente nos plantea que, digamos, cualquiera sea la teoría, la privación de libertad debe en definitiva lograr, digamos, que la persona privada de libertad, una vez liberado, quiera respetar su ley quiera respetar la ley y a su vez proveer sus necesidades y que sea a su vez capaz de hacerlo, ¿no es cierto? Y que para eso se tienen que emplear, digamos, todos los medios de tratamiento individual, todos los medios, nos dice, curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza que puedan, digamos, existir para efectos de precisamente otorgar esas herramientas al penado. Nos pone acento de nuevo la necesidad de que la intervención debe ser individualizada, y por lo tanto, si pensamos que la intervención debe ser individualizada, entonces evidentemente todo lo que dice relación con la prevención especial positiva como forma de justificación de las penas es, digamos, la teoría que está a la base, digamos, de la individualización, y nos dice claramente que el hecho que existan muchas personas privadas de libertad, de que haya hacinamiento, no debiera ser obstáculo, digamos, para la individualización del penado. Y nos dice también que el tratamiento debe tener por objeto, en tanto la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Nos dice que dicho tratamiento estará encaminado a fomentar el respeto de sí mismo y a desarrollar el sentido de responsabilidad. En ese contexto, bueno, uno puede preguntarse cuál debiera ser. Esperad un momento. ¿Cuál debieran ser las materias, digamos, que debieran regularse? Entonces, tomando eso como paraguas en una ley de ejecución y a su vez ser, digamos, competencia del juez de ejecución. Y la verdad que yo en varios aspectos tengo más bien preguntas que, digamos, una respuesta clara que poder entregarle. Lo primero que uno debiera preguntarse es si la oferta es voluntaria, digamos, o la oferta debiera ser de carácter coercitiva, o si a su vez debiera haber oferta, digamos, de emergencia, que uno pudiera pensar que efectivamente podría, digamos, incluso imponerse aún contra la voluntad, en este caso, del recluso. La verdad es que todos los instrumentos internacionales más bien van por el lado de la voluntariedad. Sin embargo, evidentemente hay cuestiones que requieren ser revisadas, por ejemplo, si estamos frente a problemas de carácter psiquiátrico o si estamos frente a problemas de consumo abusivo de drogas, entonces ahí hay que ver efectivamente cómo hacer coincidir, digamos, la voluntariedad con la necesidad de brindar un tratamiento oportuno. Esos son particularmente, digamos, notas importantes y que la verdad yo no tengo muy resueltas. Por otro lado, en lo que dice relación con la oferta voluntaria, uno podría pensar, bueno, ¿y qué tal, digamos, si a lo menos se establece una oferta motivacional para efectos de que el penado pueda participar en, digamos, las distintas actividades de reinserción? Lo que sí está claro es que una ley de ejecución debiera tener a lo menos un contenido mínimo de la oferta, ¿no es cierto? Debieran, por lo tanto, regularse la oferta de carácter psicosocial, la oferta de carácter laboral, la oferta en consumo de sustancias, la oferta en tratamiento de salud y otras que pudieran ser, digamos, de manera básica. Hay un punto bastante importante que, bueno, no me voy a detener mayormente, pero dice relación con la conducta. Eso les quiero decir que es un punto bastante sensible porque básicamente hoy en día la conducta te determina el acceso a beneficios intrapenitenciarios, por ejemplo, a poder a rebajar, digamos, el tiempo de condena e incluso en materia de libertad condicional. Nuestro reglamento del decreto ley 321 que regula la libertad condicional nos dice que será un tribunal de conducta en el cual fijará, digamos, la conducta de los condenados de acuerdo a ciertos parámetros que están ahí establecidos. La verdad que el reglamento del decreto ley 321 es de 1920, no me acuerdo exactamente la fecha, pero de los años 20, y no ha sido 25, y no ha sido actualizado hasta la fecha, y la verdad que él
tribunal de conducta en realidad son dos personas que se ponen de acuerdo en términos de si la persona tiene conducta o no, si le hace caso al gendarme, no le hace el caso al gendarme, si participa en algunas actividades de reinserción, pero evidentemente todo depende, digamos, del acceso a la oferta. ¿Cómo voy a condicionarle yo, digamos, la conducta si no hay oferta en los penales, ¿no es cierto? Hay ahí una cuestión, digamos, difícil de solucionar. Entonces, una de las cuestiones que hay que precisamente hacerse cargo es, bueno, ¿en qué medida el acceso a la oferta programática va a incidir, digamos, en la conducta? Y en qué medida la conducta, que actualmente, como está configurada, es un procedimiento sumamente discrecional, y eso lo levantamos en un estudio que hicimos con el Centro de Estudio en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile ya el 2012, cómo eso me condiciona el acceso a oferta programática. Y lo mismo lo que dice relación con la progresión, digamos, la progresión al régimen. ¿En qué manera el acceso a oferta programática me permite a mí ir optando, por ejemplo, a permisos de salida, a libertad condicional u otro? También lo que dice relación con la clasificación y el acceso a la oferta. El sistema de clasificación que utiliza actualmente Gendarmería de Chile tiene ciertos parámetros de carácter objetivo y otros tiene algunos parámetros más bien de carácter subjetivo. La clasificación existe en todos los sistemas penitenciarios del mundo, pero evidentemente uno ahí puede pensar de qué manera una ley de ejecución debiera hacerse cargo de lo que dice relación con la clasificación de los internos y cómo estos debieran ir progresando los distintos regímenes de clasificación que debieran operar desde uno, digamos, más, por así decirlo, más privativo a uno que tenga mayores espacios de libertad. Otra cuestión que debiera abordarse en una ley de ejecución, de cierta forma, es relación con la individualización de la pena y el uso de instrumentos de evaluación de riesgo sociodelictual. Esa es una realidad en nuestro país. Actualmente se están utilizando instrumentos de evaluación de riesgo sociodelictual por parte de Gendarmería de Chile y, de hecho, está influyendo respecto de la decisión de otorgamiento o no de permisos de salida. Cuestión que a mí me parece, digamos, positiva, pero que debe ser efectivamente regulada. Y ojo que en eso hay que ser bastante claro, digamos, con hacer una distinción entre lo que dice relación con la prognosis de reincidencia y todo lo que dice relación con un juicio de peligrosidad. Sabemos que los debates en torno a la individualización de la pena están íntimamente, digamos, ligados a lo que dice relación con los juicios de peligrosidad y es algo que hay que, digamos, regular bastante bien. La idea del sujeto peligroso es una concepción bastante positivista, no ha sido abandonada por todos los regímenes, pero hay que ver si es que uno la establece, por lo menos debiera versar, digamos, de manera objetiva en prognosis más bien de reincidencia que juicios de peligrosidad pura y duro. Otra de las materias que debiera abordarse en una ley de ejecución dice relación evidentemente con la aprobación del plan de intervención individual, porque mucho depende, digamos, la oferta que va a acceder al interno, lo que va a poder, digamos, desplegar en su día a día va a estar fijado por el plan de intervención individual. Eso hoy ocurre de manera súper clara, por ejemplo, en el caso de penas sustitutivas, pero no ocurre en el caso de las penas de encierro. ¿Por qué? Porque está regulado en la ley 20.603. No así en el caso del encierro y evidentemente es algo que debiera considerarse. Y a su vez la regulación de los avances y progresos en el plan de intervención individual. Bueno, y ahí uno de los mayores desafíos dice relación con cuál debiera ser la formación, ¿no es cierto?, que tengan nuestros futuros jueces de ejecución si es que llegamos a estar vivos, como comentábamos con Jean-Pierre, al momento en que alguna vez tengamos una ley de ejecución. Y en ese contexto, bueno, evidentemente se requerirán ciertos conocimientos de carácter criminológico y forenses que debe contar el juez de ejecución y que hoy en día no cuentan. Eso es algo que a mí me ha tocado, digamos, observar a propósito de un Fondesit que me encuentro ejecutando con la Universidad de Talca a propósito de las penas sustitutivas y todavía, no obstante, la ley entrega bastante luces, digamos, respecto de qué aspectos evaluar, qué aspectos tener en cuenta en relación, por ejemplo, a los factores de riesgo, en relación al desistimiento del individuo, a un poco el proceso de reinserción social, y la verdad que insistentemente los jueces vuelven a tener presente el criterio del arraigo. Ese criterio que viene de la tesis de Hirschi, ¿no es cierto?, de que el arraigo social es suficiente, digamos, como control, digamos, externo y control interno, en este caso control externo, para que las personas no cometan delito, y la verdad que la criminología moderna nos dice que en realidad
hay múltiples razones que tener para efectos de entender la delincuencia y que en realidad el arraigo es uno de ellos. Si es que estamos hablando, por ejemplo, consumo problemático de drogas, entonces el arraigo no tiene mucho que ver, digamos, si es que ese factor de riesgo está presente. Si es que la persona tiene pensamiento antisocial, entonces el arraigo no tiene nada que ver, digamos. Sí podría tener que ver, por ejemplo, en materias como los pares o sociodelictuales, pares criminógenos, y la verdad que hoy en día puedo decir con claridad y firmeza que los jueces de garantía han tenido, digamos, o más bien está ausente la formación criminológica de los jueces de garantía en esas materias, y sería deseable, si es que se van a decidir cuestiones sobre esta materia, que los futuros jueces de ejecución la tengan. Bueno, otra de las materias que debiera abordarse y ser competencia, evidentemente, de los jueces de ejecución penal dice relación con el régimen disciplinario. Este es un tema en realidad bastante árido, pero que a mí me fascina, digamos, y que evidentemente, digamos, como lo ha descrito la doctrina, es natural, es consustancial al hecho de que viva un colectivo de personas, ¿no es cierto? Y que existan intereses contrapuestos y la necesidad, por lo tanto, de que se articulen ciertas normas mínimas de convivencia que desarrollen, digamos, que garanticen la estabilidad y el desarrollo armónico de la institución. Como nos dice Renan, la existencia de estas normas mínimas, digamos, apunta evidentemente a la tipificación de ciertas conductas que son atentatorios a los fines de los, digamos, de los regímenes establecidos, de manera que se sancionen de cierta forma aquellos actos que pongan gravemente en peligro la seguridad y la consecución de la vida, digamos, la convivencia ordenada, nos dice este autor. Lo que sí es claro, la doctrina en relación al régimen disciplinario, es que este debe tener un fin eminentemente correctivo y no de castigo. Pues el fin, digamos, tiene por objeto el que se respete el régimen penitenciario y no el castigo per se. A su vez, lo que nos ha dicho la doctrina es que el régimen disciplinario tiene que estar, de cierta forma, al servicio del proceso de reinserción social. Y por lo tanto hay que ver bien cuáles son las consecuencias de la infracción al régimen disciplinario y ver sus, para efectos de, digamos, de la consecución de la reinserción social. Ahí también hay ciertas discusiones bastante interesantes respecto a cuál es la naturaleza jurídica del régimen disciplinario. Hay al menos tres concepciones. Una que nos dicen que el régimen disciplinario es eminentemente administrativo y por lo tanto todo está entregado a la autoridad, digamos, penitenciaria, donde la sanción impuesta a la infracción al régimen administrativo es una infracción de carácter eminentemente administrativo. Eso es lo que podríamos decir ocurre actualmente, evidentemente, en nuestro sistema penitenciario, porque la sanción evidentemente es impuesta por Gendarmería de Chile. No obstante, hay ciertas prácticas en torno a pedir autorización, por ejemplo, a los jueces de garantía. Pero la verdad que también hay cierta discusión en torno a la naturaleza penal. Y esta discusión no es baladí, porque nos dice, por un lado, que hay una suerte de relación de dependencia jerárquica en el cual la sanción disciplinaria también cumple, digamos, una función de tutela de la disciplina, pero que evidentemente tiene ciertas consecuencias penales. Y eso es sumamente importante, sobre todo lo que dice relación con el non bis in idem. De qué manera nosotros castigamos, por ejemplo, si se está cometiendo un delito al interior del recinto penal, cómo lo castigamos por una parte penalmente y cómo lo castigamos desde una perspectiva administrativa sin que se vulnere el non bis in idem. El non bis in idem no puede actuar en compartimientos, ¿no es cierto? Tiene que reconocerse y reconocerse que la sanción administrativa también puede tener consecuencias digamos, penales. Y es por eso, bueno, la solución viene como noticia que siempre está presente en la doctrina, que nos dice que en realidad las sanciones disciplinarias tienen una naturaleza más bien sui generis. Esto lo plantea Iñaki Rivera, porque nos dice que por un lado, si bien se trata de un proceso administrativo llevado a cabo por la administración penitenciaria, tiene ciertas consecuencias penales, digamos, en concreto, que nos hacen tener, digamos, especial consideración, particularmente en relación a la vigencia del principio de legalidad y también en atención al non bis in idem.
Hay ciertas normas también, o más bien ciertas sugerencias bastante claras en materia de régimen disciplinario establecidas las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que nos dice que, a propósito de una ley de ejecución y de las competencias de un juez de ejecución, que evidentemente las sanciones tienen que estar establecidas, las reglas mínimas hablan de ley o de reglamento, evidentemente si es que vamos a transitar a, digamos, a un juez de ejecución debiéramos pensar en una ley que la establezca y que establezca de manera clara cuáles son las conductas que constituyen una infracción disciplinaria, el carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden aplicar y evidentemente cuál es la autoridad competente para pronunciarse respecto a estas sanciones, ¿ah? Y de nuevo, a propósito de lo que ya señalé, la misma regla establece que el recluso solo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones de la ley o el reglamento, sin que pueda hacerlo nunca por 2 veces por una misma infracción. Solo como un botón de muestra, sabemos que han habido bastantes avances en Gendarmería de Chile respecto al uso de las celdas de castigo. Aún se siguen utilizando, pero de manera mucho más racionalizada que lo que existía hace, digamos, 5 años atrás. Pero aún hay ciertas infracciones ahí al non bis in idem en materia administrativa, pero con consecuencias penales. Cuando una persona, por ejemplo, es derivada a una celda de castigo, se le es privada a su vez del derecho a visitas, ¿ah? Y eso es una práctica, digamos, bastante usual. En algunos penales, por ejemplo, les permiten tener la visita por 10 minutos a las personas que están en celda de castigo. En otros, derechamente se prohíbe, ¿ah? Y eventualmente, si el hecho es constitutivo de delito, además implica evidentemente una persecución por parte del Ministerio Público. Eso como un botón de muestra de lo que ocurre actualmente. Además, lo que nos plantean las reglas mínimas sobre el tratamiento de los reclusos es que evidentemente ningún recluso debe ser sancionado sin haber sido informado de la infracción que se le atribuye y que sin que se le haya permitido previamente presentar su defensa. Actualmente, como está estructurado nuestro sistema bajo el reglamento, la verdad que es un procedimiento bastante discrecional, ¿ah? Generalmente el interno no tiene derecho a defensa frente a la imposición de una en este caso sanción disciplinaria. Se dijo algo ayer aquí a propósito de una pregunta y es algo que nosotros hemos planteado, de hecho cuando me tocó dirigir el estudio Condiciones Carcelarias para el Instituto de Derechos Humanos, una de las grandes preguntas que nos hacíamos, ¿por qué Gendarmería de Chile está o más bien se rige y hace suyo la ley de procedimiento administrativo respecto de la organización central, pero no lo aplica a los recintos? Ellos se rigen por la ley de procedimiento administrativo en todo su quehacer natural en la administración central, no en el caso de los recintos penitenciarios, ¿ah? La forma en la cual se relacionan los reclusos es una forma bien casuística. Hay ciertos procedimientos estandarizados, pero es básicamente comunicarse con la guardia. Si es que la guardia o frente a un requerimiento le decide responder, eso es algo, digamos, que está un poco entregado al arbitrio de la autoridad y no hay un procedimiento claro de manejo de estas situaciones al interior de los recintos, ¿ah? Menos lo que es relación con el derecho de defensa. Hay una defensa penitenciaria que evidentemente yo animo su existencia por parte de la Defensoría Penal Pública, pero que hace lo que puede con la normativa que existe, ¿ah? Con el reglamento y con los recursos jurisdiccionales. Yo he sugerido en bastantes oportunidades que echen mano a los recursos que están establecidos en la ley de base de procedimiento administrativo, el recurso de reposición, el recurso jerárquico, pero como no hay un procedimiento, digamos, de manera clara, el cual reponer o incluso una autoridad jerárquica al cual recurrir, entonces la verdad que prefieren irse por los procedimientos más bien jurisdiccionales y eso es complicado, digamos, es complicado lo que ocurre actualmente y evidentemente pensando en una ley de ejecución eso es algo que debiera regularse, digamos, de manera muy clara. Además, bueno, las reglas mínimas para tratamiento de los reclusos lo que nos dicen es que evidentemente tiene que haber un examen completo del caso y evidentemente tiene que otorgarse las posibilidades para que el recluso presente su defensa y esto ya nos parece perogrullo, pero bueno, lo establece de manera bastante clara las reglas que quedan completamente prohibidas sanciones disciplinarias que apunten, por ejemplo, a penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante. En ese contexto, lo primero que debiera regularse y que resulta natural
en una ley de ejecución y dentro de las competencias de un juez de ejecución debiera ser evidentemente el carácter excepcional que tiene un procedimiento sancionatorio. Lo que nos dice de manera bastante clara las reglas mínimas para tratamiento de los reclusos es que se debe recurrir a él, al procedimiento disciplinario, cuando otros medios resulten inadecuados para mantener el buen orden. Eso no significa que se deba recurrir a procedimientos que no estén establecidos evidentemente en el ámbito del reglamento como ocurre actualmente. Me acuerdo de nuevo cuando hicimos el estudio de condiciones carcelarias para el INH, una de las cuestiones que pudimos constatar es que habían procedimientos bastante informales para efectos de la imposición de sanciones administrativas. Los internos lo reconocían como el pago al contado. Ese es el nombre. Preferían, en vez de que les quedara anotado, por así decirlo, en su hoja de vida, la sanción disciplinaria y que en definitiva les afectara la conducta, preferían pagar al contado, lo que se traducía, por ejemplo, en hacer ejercicio, y una serie de prácticas que evidentemente no estaban amparadas en la regulación, digamos, existente. Entiendo que ese tipo de manifestaciones han ido en descenso, que existe mayor control por parte en este caso de la autoridad administrativa, pero evidentemente esas son cuestiones que debieran regularse muy finamente a propósito de una ley de ejecución. Y lo mismo lo que dice relación con la vinculación existente entre la infracción que se comete y la sanción impuesta. Debe necesariamente regir un principio de proporcionalidad y evidentemente el principio de culpabilidad en concreto debe estar presente para efectos de la vigencia plena, digamos, en el ámbito de la ejecución penal. Ya señalé la prohibición del doble juzgamiento. Evidentemente debe establecerse un catálogo de sanciones de manera que sea graduado en función de de la culpabilidad y de la gravedad del hecho, y donde evidentemente todas las recomendaciones apuntan a abolir directamente las prácticas asociadas al uso de celdas de castigo y aislamiento y la regulación de regímenes especiales para el caso de los jóvenes y evidentemente para el caso de las mujeres, especialmente en aquellos casos que tengan hijos menores o se encuentren embarazadas, en los casos que evidentemente no debiera aplicarse. Y ahí, entra un poco la discusión de ¿debiera un juez de ejecución hacerse cargo de todas las sanciones disciplinarias? Hay algunas, por ejemplo, más graves que debieran ser solamente de resorte del juez de garantía, del juez de ejecución en esta discusión. ¿Cuál es, por ejemplo, la consecuencia que podría imponerse? Estamos hablando de privación de visitas, estamos hablando, por ejemplo, de privación de encomiendas, privación de la oferta programática. Son todas cuestiones que debieran trabajarse bastante fino y ver, en definitiva, en qué momento queremos que actúe el juez de ejecución. Si pensando, por ejemplo, en infracciones graves al régimen o como parte del sistema recursivo frente a esas infracciones. De nuevo, una cuestión que debiera regularse de manera bastante clara es precisamente la conducta. ¿Qué pasa con la conducta frente a una infracción? Lo que ocurre actualmente es que evidentemente frente a una infracción se le baja la conducta y por lo tanto la infracción la infracción disciplinaria es una suerte de cadena, ¿no es cierto? Se comete la infracción, se le baja la conducta y por lo tanto se disminuye la posibilidad de acceder a un régimen de progresión adecuado. Y ahí está toda la discusión de cuál es el procedimiento que debiera imperar. Va a ser, de todas maneras, yo creo que tiene que haber un procedimiento administrativo a la base, claro, regulado por parte de la actividad, en este caso del operador penitenciario, y conjugarlo con un procedimiento evidentemente de carácter jurisdiccional ante el juez de ejecución penal, estableciendo claramente los recursos que proceden y el rol de la defensoría. Particularmente lo que dice relación con el régimen disciplinario, la Defensoría Penitenciaria tiene algo que decir precisamente por las consecuencias severas que se producen a propósito del acceso a oferta programática y el acceso al régimen de visita y a acceso a beneficio intrapenitenciario. También debieran regularse no solamente los castigos al mal comportamiento, sino también deberían regularse recompensas por un buen comportamiento, y eso es lo que nos sugiere
digamos, la experiencia comparada respecto de otras leyes de ejecución. Una materia que no necesariamente se vincula con el régimen disciplinario, pero que es importante mencionarla, es todo lo que dice relación con el allanamiento, los registros corporales y el uso de la fuerza. Eso en una ley de ejecución tiene que estar bastante, digamos, detallado, porque es donde se producen, digamos, los mayores abusos. El uso de la fuerza tiene que ser proporcional, y eso es algo que tiene que estar regulado evidentemente en una ley de ejecución, en que la fuerza tiene que ser proporcional al hecho. Una cuestión importante también dice relación con el traslado y transporte de los reclusos entre recintos penitenciarios, porque si bien hay ciertas, esto no está establecido ni siquiera en el reglamento de establecimiento penitenciario, hay ciertas directrices que se dan sobre la materia, pero la verdad en la práctica es que el traslado muchas veces se utiliza como una forma de sanción disciplinaria informal. Frente a los reclusos que presentan mal comportamiento, lo que se hace es trasladarlo a ciertos recintos que reciben a estos, digamos, presos más problemáticos. Y eso, si es que se va a utilizar ese mecanismo, que es complicado porque tiene consecuencias no solamente para el penado, sino para su familia, tiene que estar muy finamente regulado en una ley de ejecución. Y ya voy terminando. A propósito de las observaciones en relación al tiempo, en lo que dice relación con el régimen progresivo. No les voy a explicar todo lo que dice relación con la doctrina y el régimen progresivo, pero sí quiero ser enfática que el régimen progresivo existe, pero de manera muy tímida, si es que más bien inexistente en nuestro ordenamiento jurídico actual. En ese sentido, lo que supone un régimen progresivo es el establecimiento de ciertas etapas, una etapa en la cual básicamente la persona está en observación, una segunda etapa en la cual la persona ya está en intervención, una tercera etapa que está a prueba, y ya lo que se denomina, por ejemplo, en España, que es el tercer grado de clasificación, que supone la plena libertad. ¿Y por qué es importante el régimen progresivo? Porque hay bastante evidencia que nos plantea que un régimen de salida progresivo y acompañado tiene mejor resultado en reincidencia que perdone que lo plantee así, pero el salir de golpe y porrazo, digamos, en libertad sin haber gozado de ninguna progresión en la pena. Una autora nos dice, sin haber probado gradualmente la libertad. Y por eso es que es tan importante la existencia de un régimen progresivo. Nuestro sistema tiene permisos de salida, se dice que los permisos de salida son a su vez progresivos, pero la verdad que también se dan muchos casos en los cuales se otorga salida controlada en medio libre sin que se haya otorgado, por ejemplo, una salida dominical o una de fin de semana. Eso ocurre en la práctica y nos muestra, digamos, la ausencia de una progresividad de la pena, y lo mismo pasa con la libertad condicional. Actualmente la libertad condicional no exige que antes se le haya dado un beneficio intrapenitenciario a la persona, y la verdad que dado lo exiguo de los permisos otorgados por Gendarmería, a mí me parece bien cómo está operando actualmente, pero no es como debiera ser. Las diferencias son abismantes entre la cantidad de permisos otorgados por Gendarmería y que puede tener su expresión en que, bueno, solo se sienten responsables esa población versus los datos que nos muestran actualmente la libertad condicional. Pero ya para terminar, evidentemente una ley de ejecución penal debiera regular claramente un régimen de carácter progresivo con las distintas etapas. En eso hay bastante experiencia en el modelo español, en el modelo alemán, que uno puede ver efectivamente de tránsito y de un régimen mucho más intenso a uno más flexible. La regulación de tipos de permiso, y ahí de nuevo está la pregunta: ¿cuál debiera ser el rol de un juez de ejecución? ¿Debiera resolver todos los permisos que se otorgan? ¿Los ordinarios, los extraordinarios? O, por ejemplo, si la persona solamente sale o está optando recién a una salida dominical, ¿debería pronunciarse respecto de eso el juez de ejecución, o solamente de una salida controlada en medio libre? Yo creo que esas son cuestiones bien finas que hay que ir tallando pensando en una ley de ejecución penal, o si vamos a relegarlo, por ejemplo, a lo que dice relación con los recursos y reconocer vía recursos respecto de esta materia. Evidentemente una ley de ejecución penal debe, digamos, referirse a lo que dice relación con la rebaja por buena conducta, que hoy está establecida
en una ley de carácter especial, y lo mismo en el caso de la libertad condicional, porque lo que tenemos actualmente es una dispersión normativa, incluso normativa contradictoria, digamos, entre sí actualmente, que debiera ser unificada en una ley que verse sobre esas materias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana María. Dado el tiempo, vamos a dejar las preguntas para el final, porque si no, hay mucho tema que comentar y quizás pueda extenderse, y dejamos sin la palabra a Valeria Echeverría, también antigua conocida de estas leyes, mucho tiempo jueza de garantía en Viña del Mar, 12 años, ahora jueza de tribunal oral, está haciendo el servicio militar ahora que relatando en la Corte, así que buen relator para la Corte. Nos va a explicar desde su experiencia cómo realmente funcionan las penas sustitutivas y el efecto que está produciendo la pena mixta como paliativo al hacinamiento carcelario. Gracias, buenas tardes. Bueno, lo primero que quisiera decirles es que difícilmente un juez de pueblo como yo podría venir a tratar de compartir algún conocimiento de fondo cuando hay verdaderos expertos que me acompañan en esta mesa, y delante de mí veo algunos de los que han sido probablemente los profesores más influyentes en mi vida académica y profesional. Fui ayudante del señor Kienze-Miller durante 12 años, fue mi profesor don Eduardo, Tito, José Luis, en algunos casos, Jean-Pierre en algunos cursos. Entonces, no es mi pretensión venir a enseñar particularmente nada, quizás precisamente porque hay tantos expertos, plantear algunas preguntas. Y como el retraso en el inicio de la charla me es imputable objetivamente, entonces voy a tomarme de las últimas palabras de Ana María para tratar de orientarme en la dirección que probablemente a mí me ha sugerido la mayor cantidad de dudas y cuestionamientos respecto de la forma como se ha organizado tan precariamente la ejecución de las penas, la progresividad de la pena y lo que me ha sugerido el estudio del régimen, que no es una pena, del régimen de pena mixta. Porque cada vez que se incorpora una institución, particularmente como ocurre con esta, que tal como dijo Ana María, es un pequeño aporte, uno de los escasísimos casos de pena progresiva en nuestro sistema, uno vuelve a leer la misma ley que ya se había leído, pero probablemente con otros ojos. Y a partir de allí, la primera cuestión que me surgió como duda es ¿qué tan competente puede ser en realidad el juez de garantía para conocer de estas materias? Y al mismo tiempo, ¿por qué no debe ser el juez de garantía el juez de ejecución? Lo más probable es que sea, como decían Ana María y Jean-Pierre, nos vamos a morir esperando aquello. Ya lo vimos con los tribunales de lo contencioso administrativo, han surgido otros tribunales que sí versan sobre lo contencioso, que conocen de lo contencioso administrativo en áreas específicas, pero todavía los jueces civiles que debieran estar preocupados de si procede o no la indemnización de perjuicios en sede precontractual están resolviendo cuestiones relativas a los puentes o a la pavimentación de la calle o quien se ha caído en un hoyo. Entonces, yo creo que esa situación probablemente no va a cambiar ni siquiera en el mediano plazo. Pero por lo mismo, hay algunos aspectos que quizás podrían abordarse, como tantos otros, a través de la jurisprudencia. Por ejemplo, cuando se habla del régimen de pena mixta, estamos hablando de interferir en una pena que está impuesta por un determinado tribunal, muchas veces, por un tribunal que no es el tribunal de garantía.
¿Por qué? Porque la pena mixta, a diferencia de las penas sustitutivas, que sí son penas y se imponen entonces al dictar sentencia, este régimen de pena mixta, que no es propiamente una pena, lo que hace es interrumpir la ejecución de una pena que en su tope máximo, 5 años y 1 día, no pertenece al ámbito de los juzgados de garantía. De manera que ese cuestionamiento hace surgir nuevamente la duda en el conflicto que se ha producido muchas veces y del que yo misma he sido víctima más de una vez entre lo dispuesto en el artículo 14, letra F del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 18 del Código Penal. El artículo 14, letra F del Código Orgánico de Tribunales dice que entre las competencias del juez de garantía está la de hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución de conformidad a la ley procesal penal. ¿Por qué? Porque allí se establece un procedimiento que es lo suficientemente flexible probablemente como para permitir cualquier clase de discusión. No hay que olvidar que, como bien lo puso de relieve el profesor Kinsemiller en un artículo que escribió hace ya varios años acerca del juez de ejecución, que en el caso del juez de garantía sus competencias sobre cumplimiento de medidas de control penal son bien precisas y están descritas en la ley. Así sucede con la suspensión condicional del procedimiento o con el acuerdo reparatorio, donde está perfectamente descrito lo que el juez puede hacer y lo que no puede hacer, lo que no quita que, por supuesto, los jueces de garantía hagan muchas cosas que no deben hacer, como, por ejemplo, dejar sin efecto los acuerdos reparatorios cuando no se ha pagado lo convenido y reeditar el procedimiento en sede criminal. Pero eso es un problema de la praxis desviada. La cuestión central de la competencia del juez de garantía está en duda en cuestiones centrales, como por ejemplo se ha producido a raíz de la modificación legislativa que se introdujo en materia de robos, la pluralidad de malhechores, que hoy día es lo que los jueces normalmente llamamos la asociacióncita. No es una asociación criminal, no es un delito de asociación ilícita, pero es una agrupación un poquitito más organizada que la mera coautoría, ¿verdad? Entonces, la asociacióncita nos produjo una cantidad de roces y disputas con los tribunales de juicio oral en lo penal, porque, claro, como eso es entretenido, porque es derecho penal de fondo, es desafiante siempre para el juez y se puede decir el derecho, entonces los jueces orales querían siempre pronunciarse ellos respecto de las solicitudes de modificación de sentencia, porque su sentencia había declarado pluralidad de malhechores solo porque eran coautores, eran 2 y eran coautores. De manera que cuando las solicitudes se formulaban en los juzgados de garantía, empezaba la disputa. Si los jueces de garantía cumplen dentro de sus funciones con resolver cualquier petición de la etapa de cumplimiento, porque ya se ha producido el deshacimiento del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal al dictarse la sentencia definitiva y que ésta haya quedado firme, o si en realidad son solo las cosas administrativas o insignificantes, quedando reservadas las bonitas del derecho penal de fondo para el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Y la verdad es que la solución no es sencilla, porque el artículo 18 del Código Penal sigue diciendo que esa clase de modificaciones son de competencia del tribunal que dictó la sentencia. Pero por si eso no fuera bastante, la ley 18.216, en su artículo 36, o sea, derechamente ya en el ámbito de las penas sustitutivas y de lo que pensamos que iba a ser una avalancha de solicitudes, como era el caso del régimen de pena mixta, pareciera ser que no es tan claro que sea de competencia del juez de garantía, como todo el mundo da por sentado, porque ese artículo dice que el conocimiento de las gestiones a que dé lugar la ejecución de las penas sustitutivas que contempla esta ley se regirá por las normas generales de competencia del Código Orgánico de Tribunales y del Código Procesal Penal.
Sin perjuicio de lo anterior, en casos excepcionales, el tribunal que conozca o deba conocer de la ejecución de una pena sustitutiva podrá declararse incompetente a fin de que conozca del asunto el juzgado de garantía del lugar en que deba cumplirse dicha pena, cuando exista una distancia considerable entre el lugar donde se dictó la sentencia condenatoria y el de su ejecución. Entonces, las penas, el cumplimiento de las penas sustitutivas, ¿es del juez de garantía o es del juez que dictó la sentencia, como lo dice el artículo 18 del Código Penal, respecto de ciertas modificaciones que se introducen legislativamente y que afectan la sentencia? Del mismo modo que hay situaciones que van a afectar la sentencia de cualquier tribunal que la haya dictado en materia de pena sustitutiva. Particularmente pensamos que iba a ser así en materia de régimen de pena mixta. Y lo cierto es que, por regla general, los tribunales de garantía no hacen cuestión de competencia en lo que se refiere a las penas sustitutivas, porque la mayoría de las penas sustitutivas son impuestas por los juzgados de garantía, porque las penas sustitutivas llegan hasta los 5 años. Esa es la competencia natural del juzgado de garantía. Entonces uno pudiera decir, bueno, no era necesario decir nada porque su competencia natural está allí. Pero lo cierto es que los tribunales de juicio oral en lo penal sí imponen muchas penas sustitutivas. Y como aquí la ley dice que claramente que es del tribunal que la dictó, uno se pregunta entonces si son realmente todas del juez de garantía o habrá que distinguir si habrá algunas que sean del tribunal oral de juicio oral en lo penal. Luego, el asunto de la distancia. ¿Qué es lo que ha de conocerse por este problema de la distancia? Como la recarga de trabajo en los juzgados de garantía es algo que ya es más o menos como la de los juzgados del trabajo, entonces hay muchas decisiones que se toman únicamente pensando en qué tantas más audiencias puede soportar un juez de garantía que ya realiza 45 o 50 audiencias diarias y le podemos poner otras 3 o 4. Entonces, nosotros en Viña, bueno, yo ya no soy juez del juzgado de garantía de Viña, pero no teníamos cárcel y entonces la cárcel, como estaba en Valparaíso, habíamos tenido disputas por la visita de cárcel, que tiene el mismo problema el juez de la jurisdicción. Bueno, ¿cuál es la jurisdicción? ¿La del tribunal que lo juzga o la jurisdicción de la cárcel para las medidas disciplinarias o para esto de la distancia? Entonces, algunas veces se resuelve que la distancia entre Viña y Valparaíso es muy larga y muy grande y vaya a pedir a Valparaíso. Una cantidad de roces enormes que no logran dar un cauce razonable y que además no permiten establecer jurisprudencia. ¿Por qué? Porque a eso hay que agregar un problema adicional que es el sistema de registro. ¿Cómo se registran las resoluciones en unos tribunales y otros? No hemos podido hasta el momento resolver ni siquiera cómo vamos a registrar la sentencia. ¿Es el audio? ¿Hay que transcribir toda la sentencia? Entonces, estas sentencias interlocutorias nunca tienen nada escrito. Normalmente ni siquiera tienen forma de sentencia, de manera que es muy difícil saber, además, cuáles son los criterios con que se están adoptando ciertas decisiones. ¿Es posible, entonces, uniformar algún criterio razonablemente si uno va y le pregunta al juez de la oficina del lado, ¿tú qué estás haciendo? Y muchas veces se enoja y le dice, lo que yo haga en mis audiencias es problema mío, ¿ya? Muy difícil poder establecer una línea que pueda darle alguna seguridad a algún interviniente. Uno se pregunta entonces cómo se resguarda el principio de igualdad ante la ley en una situación como esa. Ahora, dado otra pregunta que me surgió a raíz del régimen de pena mixta. Bueno, si no es estrictamente una pena, porque no es de aquellas del artículo 1 de la ley 18.116 y además en diversas ocasiones el nuevo legislador dijo, este es un régimen, ¿no? Y si lo dijo será porque no es una pena. Bueno, si es así, cuando uno entra a ver las estadísticas de Gendarmería sobre los centros de reinserción social, cuántos presos hay
en régimen cerrado y cuántos hay en régimen abierto. ¿Está contemplado allí en esos números el régimen de pena mixta? Porque la verdad es que, si bien es cierto, mi tribunal era muy grande, solo 8 jueces, pero segundo ingreso del país. Por lo mismo, siempre era muestral en todos los estudios estadísticos, así que uno se hacía una idea más o menos precisa de lo que podía estar ocurriendo en el resto del territorio nacional a raíz de lo que sucedía allí. Había escasísima solicitud, es rarísimo encontrar una solicitud de pena mixta. Ocurrió al principio, cuando recién se dictó la ley, muchos presos que habían sido condenados con anterioridad pedían la pena mixta y en ese momento no tuvo mayor incidencia porque, a diferencia de lo que sucedió con la prestación de servicio en beneficio de la comunidad, que no tenía programas, o con las reclusiones domiciliarias, donde tampoco había el sistema de monitoreo telemático, que el profesor Matus trabajó bastante en esa área, qué es lo que estaba ocurriendo con los tribunales que imponían unas penas que en realidad no tenían un régimen de cumplimiento. Esas sí podían excepcionalmente disponerse con control de carabineros, porque hay una disposición que así lo facultaba, pero en este caso no había ninguna posibilidad porque el monitoreo telemático era una obligación del régimen, a diferencia de lo que sucede con la libertad vigilada intensiva, que puede no tenerlo. Entonces, rápidamente el número de solicitudes de régimen de pena mixta disminuyó porque no había monitoreo telemático. Y una vez que existió, no se produjo una nueva ola de solicitudes de pena mixta. Han sido, yo no recuerdo, más de 4. Pongamos que se me olvide alguna y hayan sido 5. Éramos 8. 5 por 8, 40. En 15.000 causas al año. No es un número significativo. Entonces, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué más puede estar ocurriendo para que no se recurra a un régimen de pena progresiva con la falta que hace? Porque todos los días escuchamos lamentarnos sobre el hacinamiento. Gendarmería se excusa de una cantidad de situaciones realmente impropias porque hay hacinamiento. Y todo el mundo se lamenta, pero cuando hay una herramienta, ¿por qué nadie la está usando? Sí, es relativamente sencilla, ¿verdad? Es fácil usar este régimen. De hecho, permitiría en algunos casos donde uno diría, mire, las libertades asistidas, las libertades vigiladas no son admisibles aquí, pero podríamos llegar por esta otra vía, el régimen de pena mixta. Y me pregunté qué es lo que estaba ocurriendo con la pena de 5 años y un día. ¿Por qué? Porque, así como lo observó el profesor Oliver en un artículo sobre determinación judicial de la pena o individualización de la pena, había una larga tradición en los tribunales, porque en materia de administración de justicia se dice que no existe la costumbre, pero sí la hay y sí constituía derecho. Las cortes, sobre todo durante décadas, muchas décadas, acostumbraban a imponer la pena en el mínimo y dentro del mínimo en el mínimo. O sea, cuando estábamos hablando del presidio mayor en su grado mínimo, tenía que pasar algo para que el preso tuviera más de 5 años y un día. Pero cuando a uno le toca cumplir tantas sentencias de los tribunales que ponen penas superiores a 5 años, empieza a darse cuenta que en realidad la pena de 5 años y un día empezó a desaparecer. Prácticamente todas eran de 6, de 7 y 6 meses o de más. Entonces, surge una nueva inquietud. Bueno, si hay un nuevo instrumento que está mostrando que algo está ocurriendo con las penas, ¿no será que lo que está pasando es que casi no hay 5 años y un día que puedan optar al régimen de pena mixta? Y naturalmente que eso me llevó a preguntarme algo que planteo a los profesores, porque yo en realidad no sé cómo pudiera hacerse, pero ¿desde cuándo el quantum de la pena dejó de ser una cuestión de derecho estricto para pasar a ser un asunto que está sujeto a la pura subjetividad de los jueces cuando
nuestros rangos de pena son extremadamente amplios. Yo no digo que sean tanto como en las penas norteamericanas, donde cualquier cosa es 25 to life, pero por lo menos 5 años es un tiempo bien extenso. Entonces, si una pena va desde los 5 años y un día hasta los 10, y tenemos ciertas reglas sobre la consideración de las circunstancias modificatorias que nos permiten dividir la pena, bueno, a la mitad. De todos modos, nos quedan 2 años y medio en el mínimo y otros 2 años y medio en el máximo, porque en alguno de esos 2 pedazos va a haber un año bisiesto, o sea, son 5 años. Y la pregunta entonces es, si ¿tendrá algún sentido, al cuestionármelo a raíz de la pena de 5 años y un día, si tendrá algún sentido real seguir afirmando que el establecimiento de las circunstancias modificatorias es una cuestión puramente de hecho y que la determinación del quantum preciso para ese penado también sería un asunto que está fuera de cualquier control de un sistema de reglas? Porque uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué será lo que debiera considerarse en el artículo 69? Si uno ve lo que ha publicado a lo largo de muchos años, por ejemplo, Jesús María Silva Sánchez, una cantidad de criterios que son realmente importantes a la hora de hacer una individuación, y que la regla del artículo 69 no sé si es tan clara para permitirla. ¿Por qué? Porque se refiere a las circunstancias modificatorias, pero uno parte diciendo, bueno, pero ya no habíamos dicho que las circunstancias modificatorias iban en los artículos anteriores al artículo 69, si ya nos dijo, use las circunstancias modificatorias para aumentar en un grado, para disminuir en un grado, usted puede hacerlo o puede no hacerlo. Uno se preguntaría igualmente si uno puede hacerlo o no hacerlo sin ninguna justificación, si no tendrá algo que decir al respecto, pero supongamos que así fuera. Pero ya usé las circunstancias modificatorias para algo, ¿no es cierto? Bajé, subí. Y luego tengo que volver a considerar las circunstancias modificatorias en una lectura plana del artículo 69, y a continuación, ¿qué es lo que corresponde a la mayor o menor extensión del mal causado por el delito? Y eso, por supuesto, me trajo a la mente el artículo del profesor Van Bessel acerca de qué es eso. ¿Qué es esa mayor o menor extensión del mal causado? ¿Son los elementos típicos? Porque como las posibilidades de recurrir en la actualidad son tan exiguas, y esa es otra pregunta que también me he hecho de manera reiterada, si el recurso de nulidad está cumpliendo con los parámetros de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, si es el recurso sencillo y eficaz que deberíamos tener. Porque si algo queda claro del artículo del profesor Van Bessel es que uno no debería usar los mismos elementos que ya utilizó para calificar jurídicamente el hecho, ¿verdad? Y sin embargo, es lo que estamos viendo. No voy a decir naturalmente quién la dictó, pero puedo traer una sentencia donde las 2 causales que se habían invocado eran la del 373 letra B, o sea, la infracción de derecho que incide sustancialmente en lo dispositivo del fallo, y la del 374 letra E, o sea, la infracción a los múltiples deberes de fundamentación que allí están comprendidos. Robo con violencia o intimidación del artículo 436, inciso primero, nada más. Recurso que fue rechazado, y dice que atendida la naturaleza de la causal invocada, esto es, de derecho estricto y conforme a lo establecido en el artículo 68, párrafo primero del Código Penal, no se observa el motivo de nulidad, puesto que no ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, razón por lo cual deberá rechazarse ambos recursos de nulidad interpuestos. A mayor abundamiento, el tribunal, en su fundamentación del marco aplicable, sostuvo que para fijarlo tomó en consideración la forma de comisión de hecho del hecho, violencia y hostilidad particularmente grave, más allá del resultado dañoso, circunscrito a la naturaleza de las lesiones que fueron clasificadas de leves.
o al perjuicio patrimonial, dado que las especies fueron recuperadas. Ello atendido que los bienes jurídicos que se encuentran comprendidos en el delito de robo con violencia, esto es, los propios del artículo 432 del Código Penal, más en el caso concreto la integridad física de la persona de la víctima, es decir, en primer término consideró la ofensa misma al bien jurídico protegido. Asimismo, en la aplicación del artículo 69, el Tribunal de la Instancia indicó latamente los motivos de su decisión, haciendo un análisis pormenorizado acerca de la conducta de las encartadas, plasmando en la sentencia que arribaron a precisar la pena, atribuyéndole al elemento de extensión del daño la excesiva violencia utilizada en la forma de comisión del hecho, que las incorpora en el análisis contenido en el considerando 25º como las otras consecuencias dañinas del delito. ¿Cuáles eran esas conductas? Bueno, las dos sentenciadas habían apañado a la víctima contra una pared, una le había tirado la cartera, le habían dado unos empujones, la víctima no quiso soltar su teléfono, así que una de las sentenciadas, con una botella que andaba trayendo, le dio unos golpes, salió un amigo en su defensa, la otra lo amenazó y le quitaron la cartera, pero los detuvieron más allá y la recuperaron. Si esa extrema violencia, como se describe en la sentencia recurrida y cuyos fundamentos sostiene la sentencia de nulidad, se eliminaran, o sea, si no la hubieran apañado contra la pared, tironeándole la cartera y dándole algunos golpes con la botella, ¿habría sido robo con violencia? Entonces, ¿cómo esa misma circunstancia puede ser, y dejando constancia al tribunal de la nulidad, que las lesiones eran leves y que el perjuicio patrimonial, que claro no está comprendido en el tipo penal, ¿verdad? Entonces pudiéramos considerarlo relevante, bueno, no había existido porque se recuperaron las especies inmediatamente. ¿Cómo entonces los mismos elementos que permitieron calificar jurídicamente el hecho pueden luego y en acto continuo ser los mismos elementos que permiten agravar la pena y no imponerle 5 años y un día, sino una muy superior? Y si a ello yo me permitiría agregarle, esto le impediría optar, naturalmente, le impediría optar al régimen de pena progresiva que establece la pena mixta, porque por supuesto tienen más de 5 años y un día, si no hay un perjuicio que realmente incida en lo dispositivo del fallo. Si no perjudica al condenado el quantum de la pena, yo me pregunto qué lo perjudica o cuál es entonces aquello que se estima como sustancial de lo dispositivo del fallo. ¿Solo las decisiones de absolución o condena son el influjo sustancial en lo dispositivo del fallo? Y visto eso, entonces vuelvo a otro punto que tocó Ana María. Un juez que está formado y estructurado para pensar en clave de derecho penal de fondo, puede paralelamente ocuparse de asuntos que tienen que ver con la peligrosidad. ¿En qué condiciones hay que ocuparse del problema de la peligrosidad? ¿Qué es lo que esperamos de una pena? Pienso en lo que ha escrito el profesor Guzmán sobre los fines de la pena. Bueno, ¿cuáles son los fines de la pena? Yo a estas alturas lo que sí tengo claro es que uno no puede esperar que alguien aprenda a vivir en libertad estando preso. De manera que lo que planteó Ana María al final de su exposición acerca de la necesidad de usar herramientas de progresividad de la pena para lograr una salida al medio libre acompañada, bueno, diría que este régimen de pena mixta era una oportunidad para hacerlo, pero mientras no haya claridad acerca de lo que un juez de garantía, porque no va a haber una solución en el corto plazo a eso, puede hacer o no puede hacer, qué debe hacer un tribunal de juicio oral en lo penal con su sentencia, qué tanto debe sentirse porque un juez de garantía le toca su sentencia, o qué tanto puede sustraerse al control de reglas sobre el establecimiento de los hechos, y si eso de derecho estricto significa solamente aquello que
haga lo que quiera dentro de este espacio que usted tiene de 2,5 años en la vida de un ser humano, será algo que pueda seguirse sosteniendo cuando esta disposición del artículo 33 de la ley 18.216 ha incorporado un elemento que demuestra que sí hay incidencia en lo dispositivo, o sea, sí hay incidencia perjudicial en lo dispositivo del fallo cuando sin una buena razón se excede el mínimo que era la costumbre imponer de acuerdo a la tradición que habían establecido en otros años las Cortes. Eso es. Bien, ha llegado la llamada del café, pero tenemos 15 minutos, según entiendo, antes que se enfríe completamente. Así que vamos a dar rápido curso a las preguntas. Tengo muchos comentarios, entonces les quitaré todo el tiempo si los hago. Pasemos a las preguntas. Levantemos la manito y juntamos todas las preguntas posibles para Javier Willeman, el profesor Quince Mille, Van Bessel, el profesor José Luis Guzmán y un colega que está ahí atrás, estudiante, ¿no? Ya. Mi comentario, pregunta, es más bien para ambas. No estoy seguro exactamente para quién, y son dos cosas muy breves. La primera sobre cuestiones que se han hecho referencia, sobre todo en la segunda exposición, respecto a hacinamiento, al grado de control que tienen esta clase de facultades en el quantum de la población penal. Yo entiendo, por supuesto, que cualquier herramienta que se le entregue, sobre todo a nivel jurisdiccional, con el objeto de sacar gente de la cárcel, tiene algún impacto en el quantum de la población penal. Pero mi impresión es que esperar soluciones en ese sentido, o sea, soluciones que sean estadísticamente relevantes de facultades jurisdiccionales es poco probable, por las limitaciones que tienen los jueces, sobre todo jueces de ejecución de la pena, sobre todo en Chile sin jueces de ejecución de la pena, en el sentido de que es poco probable que se aplique masivamente. Yo creo que en Chile es imposible que haya algún grado de control del quantum de la población penal sin alguna suerte de organismo de control en relación con metas específicas de población carcelaria. O sea, que funcione algo así. Y esto va a sonar esotérico, como el Banco Central, que controla el quantum de la plata que circula en relación con el producto. Bueno, aquí también, si es que no se fijan medidas específicas de ingresos y de egresos decretados a nivel central, concentrados en metas específicas, yo creo que es imposible que el hacinamiento sea un tema que sea resuelto. O sea, yo creo que jurisdicción, antes que otra cosa, lo que tiene que ver son casos particulares. Eso como comentario general. Y lo segundo, algo que decían al final respecto de determinación de la pena. Yo entiendo que pueden haber casos particulares en los cuales parecen haber desviaciones de la práctica a aplicar en el mínimo, pero mi impresión es que el día de hoy eso sigue siendo una práctica con un grado de desviación en Chile casi nulo. O sea, en general, los jueces en Chile, no sé si para bien o para mal, dictan las penas, individualizan las penas en el grado mínimo dentro de lo que les permiten el marco, con lo cual el artículo 69 es, no sé si letra muerta, pero un artículo de muy escasa aplicación. Y si la tiene, por supuesto, los grados de precisión en la argumentación en relación con el 69 son nulos, pero eso no es tan malo porque casi no se aplica. O sea, casi siempre la fijación de la pena está dada por el artículo, o sea, por el mínimo, sin que el 69, o sea, artículos de individualización tengan ninguna incidencia. Tal vez la sospecha respecto a por qué la pena mixta tiene tan poca incidencia viene dada porque tiene un presupuesto de aplicación muy chiquitito, ¿no? Sí. El 5 años y un día, que es un solo caso. O sea, si tuvieran legalmente un presupuesto de aplicación más alto, bueno, podría aplicarse en más casos, pero como es tan chiquitito, ese es el caso que importa. Pero hacia abajo tampoco hay. Claro, hacia abajo es el otro caso, serían los casos con reincidencia, pero es cierto. O sea, yo creo que viene dado más bien como está configurado la pena mixta en el artículo 34. Muchas gracias. En primer lugar, felicitaciones a ambas distinguidas expositoras. Quería simplemente hacer presente de que en la sala penal de esta Corte Suprema no solo se nos plantean recursos de amparo numerosísimos, alrededor de 28 a 30 cada audiencia, por denegación de las libertades condicionales, cosa que conocida ya el tema de todos los interesados en ello, sino que también se utiliza el recurso para atacar, por ejemplo,
temas de unificación de las penas, modificación de sentencias por eliminación de una agravante, lo mencionado por doña Valeria, revocación de penas sustitutivas, traslados de internos de una cárcel a otra que son impugnados por el perjudicado, por el traslado, etcétera, ¿no? O sea, hay una variedad de asuntos, pero que invariablemente se recurre a la acción constitucional de amparo. Habitualmente estas acciones son rechazadas porque no concurren los presupuestos del artículo 21 de la Constitución Política, ¿no?, que exige privación o amenaza ilegal de la libertad ambulatoria o de la seguridad personal. Pero en más de algún caso hemos sostenido, por ejemplo, en el caso de los traslados, de que ese tema debería ser llevado ante el juez de ejecución, o sea, actualmente ante un juez de garantía, porque le corresponde atender los reclamos que presentan los internos, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que dispone el Código Orgánico y el Código Procesal Penal. Ahora, lo que nos ha relatado, basada en su experiencia, doña Valeria Echeverría, ratifica lo que ya muchos han venido escribiendo y sosteniendo hace largo tiempo, de que el juez de ejecución no debe ser bajo ningún respecto un juez de juicio y un juez de sentencia, sino que debe ser un juez separado e independiente. Y los jueces de garantía en su ámbito propio son jueces de juicio y jueces de sentencia, porque conocen de determinado universo de asuntos penales, ¿no es cierto?, que les corresponde fallar. De manera que ahí, ¿no?, lo que nos ha relatado la distinguida magistrada ratifica una vez más lo que tanto se ha reclamado respecto de cómo diseñar esta figura de este nuevo magistrado que necesitaríamos en este país. Gracias. Muchas gracias. Profesor Van Bessel. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer las dos estupendas exposiciones. Y tenía una pregunta para ambas expositoras, aunque doña Valeria Echeverría no se refirió a esto, pero en base a su experiencia quisiera también preguntarle sobre trabajo y oferta programática al interior del recinto carcelario, obligatoriedad versus voluntariedad y razones a favor de la voluntariedad, que parece ser la posición predominante. Y si en caso de que la participación en el trabajo o en la oferta fuera voluntaria, también, porque así lo indica, no sé, los derechos de la persona recluida o lo que sea, si también sería contrario a esos derechos establecer incentivos, por ejemplo, que las personas que sí participan o que sí trabajan tuvieran acceso en mejores condiciones a beneficios penitenciarios, o si eso también podría ser considerado inapropiado o inadecuado. Gracias. Don José Luis. Sí, también me sumo a los agradecimientos respecto a las dos interesantes presentaciones. Yo tengo más bien dos observaciones. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque tengo hambre igual que todos los demás y ganas de irme a la hora del café. Respecto de lo que apuntaba Valeria sobre el artículo 69, no es culpa de ustedes, es culpa nuestra. Es culpa de la doctrina, que hemos abandonado por completo esta cuestión. No sabemos nada en Chile de los juicios distintos, juicio clasificatorio, juicio de ponderación, juicio métrico de valor que hay que operar respecto de ese artículo. Esto está mucho más trabajado en otros países. Alemania es un ejemplo, aunque al final siempre se llega al problema de los juicios métricos, de cómo transformar los valores comparados, incluidas las circunstancias cuando no han sido consideradas concretamente, digamos, totalmente valoradas en la fase anterior. Siempre queda el problema de, bueno, dónde va a fijarse, digamos,
el péndulo, ¿no? Como decía Liszt. ¿Por qué un día? ¿Por qué 2 días? Porque lo que es esencial para el preso. Pero eso no es culpa vuestra, es culpa nuestra y es de una vez por todas ya el momento en que ataquemos esta cuestión científicamente. Mis observaciones más de fondo van para Ana María en el siguiente sentido. Primero, respecto del régimen disciplinario, yo creo que en ello, como en todos los accidentes de la ejecución, el punto de partida debe ser que la ejecución de las penas privativas de la libertad y de todas las penas pertenece al jus puniendi, forma parte de la relación jurídico-punitiva. Así que esto es derecho penal, está sometido al principio de legalidad y reclama un juez con atribuciones jurisdiccionales. Hay que tratar de eliminar en lo posible todo atisbo de derecho administrativo o disciplinario en esta cuestión. Son accidentes de la ejecución y por lo tanto están sometidos al principio de legalidad. Eso yo creo que si no tenemos ideas claras sobre este particular, la ley de ejecución en la que pensamos va a salir un poco un Frankenstein, ¿no? un pequeño monstruito. Y lo otro, yo recelaría, Ana María, respecto de que quede también ningún atisbo de peligrosidad en una ley de ejecución. Lo de hablar de reincidencia es en el fondo correr la misma pista, porque la peligrosidad no se entiende sin referencia a la reincidencia. Son dos conceptos que están íntimamente ligados. Y tenemos que hacernos cargo, ya que tú hablaste tanto de las reglas mínimas de tratamiento de los presos, de nuestro sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? La Corte Interamericana claramente considera contraria al Pacto de San José de Costa Rica el concepto de peligrosidad. El caso de Fermín Ramírez es clarísimo, o sea, no, de suerte que peligrosidad no, compromiso delictivo tampoco, que eso es un eufemismo, no. Reincidencia, tal vez lo único que se pueda dejar es, aparte de evitar la desocialización, ¿no es cierto?, como fin de la pena, curioso, evitar la desocialización del condenado, es que éste tenga voluntad de no volver a delinquir. Eso es algo que se puede más o menos probar. Lo que no podemos garantizar ni probar es que así todo vaya a delinquir. ¿Me explico? Mucho más contenido. Gracias. La última pregunta, la persona que está ahí atrás. Primero que todo, muchas gracias por las exposiciones. Es una pregunta dirigida sobre todo a la primera expositora, pero puede ser abordada por ambas, por supuesto. Usted habló de 3 puntos clave de la oferta programática del régimen disciplinario y el régimen progresivo. Me gustaría saber su opinión acerca de cuál es el rol que ocuparía el concepto de género en alguno de estos 3 puntos, o en los 3, o cuáles serían los tópicos en que el género tendría más que ver, cómo se podría abordar eso, si en términos de ley o de política pública, o en general, ¿cuál es el rol dentro de todo este esquema que usted le atribuye al género? Muchas gracias. Entonces ahora nos quedan 8 minutos, 4 minutos y confiamos en el excelso poder de síntesis de las expositoras en el mismo orden en que se presentaron. Ana María, por favor. Ya. A ver, son varios puntos. Voy a partir con la primera pregunta que hizo Javier en relación al hacinamiento carcelario. A ver, es una cuestión debatida en criminología, digamos, cuáles son los mejores, o más bien en política criminal, ¿ah? ¿Cuáles son los mejores instrumentos para controlar el hacinamiento carcelario? Por un lado, los distintos países han echado mano recurrentemente a lo que son las penas sustitutivas, se han ido expandiendo, incluso como penas principales en varias legislaciones, precisamente como una forma de contener el hacinamiento carcelario. Pero también la misma criminología nos ha hecho el punto de que hay que tener cuidado con eso, ¿ah? Porque también las penas sustitutivas en varias legislaciones, el caso más paradigmático es el caso de Inglaterra, no ha operado como sustituto de la cárcel, sino como ampliación de las formas de control penal. Lo dice Cohen en este concepto del net widening, ¿no es cierto? Y entonces, por otro lado, se plantea que otra forma adecuada de controlar el hacinamiento carcelario también son precisamente los mecanismos de progresividad de la pena, que incluso serían mucho más efectivos que lo que dice relación con penas sustitutivas por las razones que ya expresé.
Pero todo esto tiene que estar muy bien regulado. Entonces, más bien a lo que tú planteabas, y no sé si con esto puedo dar un atisbo de respuesta, digamos, yo creo que es una cuestión de política criminal. ¿Ah? Creo que el control del hacinamiento es una cuestión de política criminal y en esto nuestra política criminal, como ha dicho un autor australiano, ha sido volátil y contradictoria, derechamente. ¿Ah? Han habido políticas tendientes a disminuir el hacinamiento carcelario muy claras, muy precisas, indulto, modificación a la libertad condicional, ampliación de las penas sustitutivas y luego, digamos, no transcurrido mucho tiempo más, volvemos a ver, digamos, más bien planteamientos en sentido contrario, de aumentar la población penal, utilizar, digamos, de manera bastante fuerte, digamos, la ley, bajo este concepto de la ley y el orden, ¿no es cierto?, de que la ley es suficiente para imponer el orden y, en definitiva, recurrir a instrumentos punitivos vía agenda corta u otros elementos. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que efectivamente es un tema de política criminal y que debiera estar radicado en, digamos, en algún centro de política criminal claro del Estado que se ocupara precisamente de entregar las directrices. Porque no puede ser que cada vez que discutamos aumento de pena, nadie se pregunta dónde van a ir a parar esos presos. ¿Cuántos son los recursos que tenemos comprometidos con eso? O sea, es obvio que cualquier aumento de penas debiera ir con un informe presupuestario, a lo menos. ¿Ah? Y eso no es algo y se echa mano a través de mociones parlamentarias una y otra vez a eso sin que efectivamente exista la aprobación adecuada ni un pronunciamiento respecto a la política criminal que queremos. En relación a lo que planteaba la pena mixta, quizá yo puedo disentir acá un poco de las opiniones. Yo creo que el gran problema de la pena mixta dice relación más bien con el requisito de que el condenado no cuente con condenas previas por crimen o simple delito. ¿Ah? Yo creo que ese es el gran obstáculo de esa norma, porque si entendemos digamos que la cárcel es el último recurso, es evidente que la persona ya debe haber sido condenado a regímenes mucho menos intensos, por ejemplo, una pena sustitutiva, y precisamente la ley 20.603 fue en esa línea. ¿Ah? Eso por una parte, fue en la línea de aumentar las penas sustitutivas y evidentemente aumentar las posibilidades de reincidencia. Por algo están los servicios en beneficio de la comunidad que proceden cuando no operar en las otras penas sustitutivas. Entonces es evidente que las personas van a llegar con antecedentes penales y que no van a poder, digamos, enmarcarse dentro de esa figura. Y también creo que hay un problema importante que es algo que se agregó en la discusión parlamentaria, el monitoreo telemático, porque era voluntario, no era, digamos, coercitivo como luego salió el Congreso. Y evidentemente, frente a la posibilidad de optar una libertad condicional, sin control, digámoslo, hoy en día la libertad condicional no tiene ningún control, sino un control administrativo, por firma, etcétera. O sea, es de toda inteligencia que se prefiere optar una libertad condicional que un régimen intenso. Me apuro con esto. No me quiero saltar ninguna pregunta. Se consultó respecto del trabajo. La verdad, bueno, yo soy ahí partidaria de la voluntariedad del trabajo en atención a los instrumentos internacionales, pero sí, evidentemente, el poner incentivos para la inserción. Eso es algo que existe, hay un reglamento penitenciario en esa misma línea que precisamente premia a aquel que participa en oferta programática. Yo creo que eso está bien que sí sea. Ahora, ahí yo tengo ciertas discusiones respecto de si toda la oferta debiera ser voluntaria. No la del trabajo, me parece que el trabajo uno no puede obligar a la persona, digamos, a trabajar, pero sí evidentemente si es que existe un consumo problemático de drogas, si es que existen problemas de salud mental, digamos, la voluntariedad encuentro que puede ser un poquito más complicada. En relación a lo que planteó Josué Luis respecto de que derechamente consideremos que las sanciones disciplinarias corresponden al ámbito del derecho penal de manera clara. La verdad que todavía hay discusión en la doctrina respecto a ese tema. Yo no creo que sea un tema que esté absolutamente zanjado y me parece que digamos que es algo que tendríamos que discutir en mayor profundidad. Yo todavía tengo algunas, me parece que claro, son sanciones de carácter administrativo, pero que tienen consecuencias penales. Ahora, que eso las transforme efectivamente en sanciones penales,
Eso es lo que todavía no lo tengo, digamos, relativamente resuelto. Respecto al concepto de peligrosidad, evidentemente yo ahí creo que efectivamente el uso de instrumentos de evaluación de riesgo sociodelictual son importantes porque efectivamente ayudan hoy en día para efectos de entregar una mejor intervención, siempre y cuando también se consideren los recursos de la persona, los factores protectores, ¿ah? No solamente las cuestiones, digamos, que tenemos mal, sino también aquellos recursos que consideramos que estén bien, y en ese sentido me parece que eso se aleja de cierta forma del concepto así puramente positivo respecto de la peligrosidad, pero es algo que evidentemente tiene que estar muy bien regulado y que no sea óbice, y en eso creo que hay que ser enfática, no puede ser óbice para efectos del otorgamiento no de beneficio intrapenitenciario o de mecanismos de progresividad de la pena, ¿ah? Y finalmente respecto del concepto de género, el género tiene, o sea, si nosotros entendemos que la ejecución es individualizada, el género tiene que estar presente, ¿ah? Hay evidencia bastante contundente que nos plantea que los factores de riesgo delictual son los mismos en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres, pero sí también hay evidencia bastante contundente que nos dice que estos pesan distinto, ¿ah? Y sobre todo en el ámbito de las mujeres, la familia es algo, digamos, sumamente gravitante, no así en el caso de los hombres, si me lo permiten acá, digamos, los presentes, ¿ah? Muchas gracias, Valeria. Bien, para no repetirme con Ana María, un asunto fundamentalmente a raíz de lo que planteó el profesor Quincio Miller. La Sala Penal de la Corte Suprema se ha ocupado de todos estos asuntos muchísimo más de lo que uno pudiera creer. Yo soy buena lectora de esa jurisprudencia y la que yo les leí naturalmente no pertenece a la Sala Penal. Diría que va muy en contra de muchas otras sentencias que ha dictado la Sala Penal. Y creo que si algo sería relevante sería modificar las reglas del septioral. Porque por ahora, ¿con qué contamos? Con el recurso de unificación de jurisprudencia. Y aún así es posible ver casos de sentencias posteriores de tribunales inferiores que van en contra de la sentencia de unificación. Entonces uno tendría que preguntarse, yo lo hago muchas veces, ¿cuántas veces tiene que decir la Sala Penal que tal manera de llevar adelante una diligencia es ilegal, que tal manera de resolver o de investigar o de no otorgar u otorgar tal o cual petición viola un derecho fundamental? ¿Cuántas veces tiene que decirlo para que ese decir el derecho pase a tener una fuerza vinculante respecto de los tribunales inferiores? Y si es así, bueno, ¿cuáles habrían de ser las reglas para modificar el precedente, a lo que uno aspiraría, ¿no? A que haya alguna regla de esa índole? Yo todos los días en realidad me pregunto cuándo va a ser que la Constitución sea más importante en Chile y la jurisprudencia de la Sala Penal sea más importante en Chile que el artículo 3 del Código Civil. Todavía no he logrado entender por qué tiene una amplitud semejante, pero en la medida en que uno lograra identificar y encontrar líneas jurisprudenciales que fueran constantes y uniformes en ciertas materias, probablemente tendríamos menos problemas al momento incluso de la ejecución de las penas, porque hay que pensar que el problema del hacinamiento, tal como lo señaló Ana María, bueno, está mucho más que en las penas sustitutivas, en las penas progresivas. Sí, la criminología lo ha estudiado bastante. Muchas veces la pena sustitutiva no hace sino que sumar un contingente que va al lado de la población carcelaria. O sea, la pena sustitutiva no descongestiona, incorpora a otra gente al sistema penal, pero no saca a nadie de las cárceles. Y probablemente si hubiera pequeñas modificaciones que permitieran incorporar estas mismas penas sustitutivas como regímenes de progresión de pena hacia la libertad, quizás podrían tener un efecto considerablemente más importante.
Bueno, entonces le pidamos a las panelistas con un aplauso. Entiendo que 15 minutos de cafecito, entonces a las 5:35 estamos aquí de nuevo. Muchas gracias. No, está bien, estás cumpliendo con tu... Me era imputable objetivamente, no fui culpable, pero me era imputable objetivamente, así que traté de acordármelo. Estamos bastante bien al tiempo. Sí. Y hasta me comí